El alerón frontal de un Fórmula 1, en mi opinión, y creo que es compartida por muchos ingenieros aerodinámicos, es el elemento más importante de un coche de competición en general y en particular de un Fórmula 1. Las funciones de un alerón frontal básicamente son tres: producir en sí mismo carga aerodinámica, producir downforce. También posee una serie de elementos, o es posible colocar encima del alerón frontal una serie de elementos para reducir la drag o para reducir la resistencia aerodinámica del propio alerón, pero también de los otros elementos del coche. Y en tercer lugar, yo me atrevería a decir casi la más importante, es un elemento que se encarga de optimizar el funcionamiento del efecto suelo, es decir, ayuda al efecto suelo a producir la carga que se supone que tiene que producir. Hay que recordar que el efecto suelo es la parte del coche, o es el fenómeno, mejor dicho, que más carga aerodinámica produce, que más downforce produce, en particular en Fórmula 1. En particular, en relación a lo que es la ayuda al efecto suelo, repito, a producir la carga aerodinámica que se supone que tiene que producir, ¿cómo lo hace? Lo hace básicamente, lo hace de muchas maneras, ¿de acuerdo? Pero básicamente produciendo lo que se denominan los vórtices longitudinales. Estos vórtices lo que hacen es simular una especie de muros de aire o pantallas, o lo que antiguamente se instalaba en los coches de competición, que eran unas faldillas, de tal forma que lo que hace es impedir al aire que está fuera del suelo del coche a introducirse en la zona de baja presión que se produce en la parte inferior del coche, que es el llamado efecto suelo. En este vídeo vamos a ver las dos últimas, es decir, cómo el alerón frontal es capaz de reducir la drag aerodinámica, y también cómo es capaz de producir esos vórtices, o qué vórtices es capaz de producir, repito, para ayudar al efecto suelo a producir la carga aerodinámica que se supone que tiene que producir. Para ello vamos a trabajar sobre dos geometrías de alerón frontal. En primer lugar, vamos a ver la geometría que utilizaremos en uno de los casos. Aquí la tenéis en pantalla, ¿vale? Es un alerón frontal relativamente simple, solamente tiene dos strikes en la parte inferior, a ver, como veis. Y la segunda geometría que vamos a utilizar es un alerón bastante más complicado, partiendo de la base de la anterior, pero hemos introducido una serie de deflectores, además de introducir, en lugar de dos strikes en la parte inferior, hemos introducido 4 strikes en cada uno de los semiplanos del alerón frontal. Es bastante más complicado, como podéis ver aquí, ¿vale? Repito, la base es la misma, pero un alerón es más simple que el otro, ¿de acuerdo? Vamos a ver las diferencias en cuanto a carga, en cuanto a generación, mejor dicho, de vórtices, y en cuanto a capacidad de reducir la resistencia aerodinámica del coche. Hay una cosa importante que se me había olvidado comentar, son las características
las características o condiciones de la simulación CFD que hemos realizado. Hemos optado por una simulación transitoria con respecto al tiempo. En este caso, pues lo que son, por supuesto, los neumáticos están girando, las llantas también están rotando, por los gases de escape estamos expeliendo composición de gases correspondiente al motor con una determinada velocidad correspondiente a las revoluciones de motor, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la transferencia de calor, no hemos introducido ninguna transferencia de calor. Esto es muy importante, porque bueno, para hacer la simulación, o las simulaciones en este caso dos, más sencillas, que no tarden tanto en calcular, en acabarlo, en obtener los resultados que deseamos, no hemos introducido ningún tipo de transferencia de calor, tampoco hace demasiada falta, no influye demasiado en los resultados. Lo único que sí que hemos introducido es la existencia de los radiadores, ¿vale? Pero solo como pérdida de carga, sin transferencia de calor. Bueno, esas son las condiciones más importantes o esenciales y principales de las simulaciones que hemos hecho. ¿De acuerdo? Vale. En primer lugar, como hacemos casi siempre, o diría yo siempre, en este tipo de simulaciones, es una serie de imágenes para ver, no sé, a vista o visualmente, posibles errores o posibles cosas que se pueden corregir o efectos muy notorios que, repito, que a vista, visualmente, es decir, con colores, se puedan visualizar, se puedan observar. Es decir, hemos representado con código de colores, en este caso de presión, todo el coche. En este caso es el alerón simple. Vamos a coger el alerón, digamos, complicado o más complicado. Vamos a representar exactamente lo mismo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues en realidad, como pasa siempre, bueno, son imágenes pues bonitas. Aquí tenemos pues la parte, digamos, este es el alerón simple. Tenemos la parte inferior del coche y la parte inferior del coche correspondiente al alerón complicado, ¿vale? En sí mismo, como decimos en todos los vídeos, son imágenes que pueden decir mucho y pueden decir apenas nada. En este caso, aparentemente, no dicen mucho, como pasa, repito, normalmente, a no ser que hayan cosas muy claras y muy detalladas. Si nos fijamos bien, por ejemplo, en la zona delantera de las ruedas frontales, en rojo, como siempre pasa en presiones, tenemos altas presiones. Si visualizamos la misma zona, pero con el coche del alerón, digamos, más complicado, vemos algo importante. Vemos que la zona roja con el alerón simple es bastante más roja, es bastante más, digamos, amplia, más extensa que la zona roja, es decir, la zona de alta presión, en la misma rueda frontal correspondiente al alerón complicado. ¿A qué es debido eso? Bueno, pues es debido a la segunda razón o a la segunda función que he comentado antes que tiene un alerón frontal, ¿vale? Que es la de reducir resistencia. Es decir, en el alerón simple no hay elementos en la parte superior, o no hay elementos en general en el alerón frontal que hagan reducir o hagan, digamos, desviar el flujo de aire hacia la rueda frontal. En cambio, en el alerón simple sí que tenemos elementos, estos de aquí,